Por lo duda lo saco. Ahí está, ya estamos retomados. Bien, pero esta cuestión que decíamos de las reformas laborales y los ajustes en la región, eh, de alguna forma marcan o nos alertan sobre un tema importante, y es que una derrota de la clase obrera brasileña, una derrota de la clase obrera argentina, hace cada vez más inminente, más necesaria, más crudo la ofensiva del capital uruguayo sobre los trabajadores en Uruguay. Porque si no, cada vez es más insostenible para la burguesía uruguaya mantener la paridad en competitividad con las otras burguesías, ¿no? Ahí aparece el ministro Murro diciendo que no, que Uruguay nunca va a ir por el camino de Brasil, ¿no? Desregularizando, privatizando, etcétera. Pero es que no importa tanto lo que diga el ministro Murro, ni la voluntad de los jerarcas. Lo que importa es que si vos no afectás bases estructurales de la economía, orgánicamente la tendencia es hacia ahí. Bueno, por eso en estos dilemas no es con el gobierno. Tú decías sí. Sí. Tú decías, el tema es continental, pero ¿cuál es el tema continental? Bueno, ¿cuál es el tema continental? Y ahí creo que el tema continental primero es que tenemos que entender como clase que el capitalismo de bienestar es la utopía. La verdadera utopía no es el socialismo, no es digamos, avanzar sobre la propiedad común de las bases productivas de una sociedad, sino que la verdadera utopía es pensar que es posible un capitalismo de bienestar en nuestra región, ¿no? Eso es lo primero, es acabar con la ilusión a partir de entender cómo se mueve la realidad, ¿no? A partir de solamente de leer libros de teoría, sino de estudiar los números, la realidad concreta, de que es posible un proceso de expansión de derechos, de expansión de ciudadanía, incluso es posible la democracia descansando sobre esa estructura socioeconómica del precario capitalismo que tenemos en Sudamérica, ¿no? A la luz de la nueva división internacional del trabajo. Creo que esa es el verdadero clic que tenemos que hacer como clase. Y para eso es fundamental la investigación, el estudio, la formación política, etc. Ahora, ¿qué nos queda ante eso, no? ¿Dónde nos sitúa esto? Nos sitúa en un dilema histórico pesado, porque lo que estamos viendo es que si estas hipótesis que hemos manejado son correctas, la deriva del capitalismo sudamericano, si nada cambia, es a la descomposición social en realidad. Es al incremento de la fractura, es al aumento de la masa de población que sobra, es la intensificación de la violencia política también, la descomposición del tejido social urbano, que ya lo tenemos presente. Fíjense que después de 10 años de virtuosidad del capitalismo uruguayo, quizás los 10 años de mayor crecimiento de la historia del capitalismo uruguayo, hay un 10% de pobreza, hay un casi 9% de desempleo, 2 de cada 4 mujeres jóvenes está desempleada, 1 de cada 4 jóvenes está desempleado, 20% de los niños son pobres, los famosos equilibrios macroeconómicos. Y la población carcelaria. Bueno, ni que hablar de esa receta, que está relacionado también con el problema de la descomposición del tejido social. Pensemos que los famosos equilibrios macroeconómicos del progresismo, que todo el mundo se jacta como que si fueran obra de la virtuosidad del gobierno y la gestión y no sé cuánto, en el fondo, los equilibrios del capitalismo uruguayo, en el fondo, descansan sobre que el 40% de su fuerza de trabajo gana menos de $600 por mes. ¿Se acuerdan los famosos 15.000 pesistas, 10.000 pesistas que después fueron 15.000 pesistas, etcétera? Eso nos habla de que el capitalismo uruguayo, aún en su mejor momento, no es capaz de sostener, de brindar un salario medianamente digno a gran parte de su fuerza de trabajo. Ese es el secreto del equilibrio macroeconómico de Uruguay y de la inflación contenida. Y lo dice el propio gobierno cuando dice que si aumentan los salarios, se va la inflación del rango meta, ¿no? Es decir, está diciendo que el equilibrio en última instancia se fundamenta en salarios pauperizados. Eso en el mejor momento del capitalismo uruguayo. Momento que ya empieza a irse lentamente con la caída del flujo de renta. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que tiene la burguesía sudamericana para ofrecerle a esa sociedad? Nada bueno. Tiene para ofrecerle avanzar en la depreciación de la fuerza de trabajo,
El caso paraguayo es emblemático, ellos están mucho más avanzados en este punto. Están planteando ya que quieren ser la China de Sudamérica. Y pueden serlo porque tienen todavía 40% de población campesina para poder incorporarla al sector industrial. Ellos quieren ser la China de Brasil. Quieren ser el espacio de mano de obra barata de Brasil. Entonces tienen para ofrecer la burguesía sudamericana cada vez una depreciación mayor de la fuerza de trabajo y cada vez más gente que le sobra al capital. Más masa de población sobrante. Entonces no hay viabilidad posible ahí. Ni siquiera hay democracia posible en esos marcos. Lo que le ofrece la burguesía al conjunto de América del Sur es la descomposición del tejido social. Así que vos no creés que volviendo Lula y Cristina a gobernar se arregla. En absoluto, en absoluto. En absoluto. Sí, es lo que aparece ahora como lo. Es interesante. Pero es parte de esa ilusión, pensar que porque vuelve tal o cual es posible que esto. Porque es no ver que el problema está mucho más en el fondo que Lula o que Cristina, que la corrupción o que lo que aparezca ahí en la tapa de los diarios, ¿no? El problema de la estructura. Nosotros tenemos que volver ahí, volver a discutir eso y tener la capacidad de generar una conciencia política común, una voluntad política común capaz de impactar sobre la estructura socioeconómica. Y eso pasa necesariamente, en primer lugar, pasa por volver a utilizar el flujo de renta agropecuaria para el desarrollo a escala continental de una política industrial capaz de competir a escala mundial. No podemos seguir reproduciendo capitales ineficientes, no podemos seguir apostando por una burguesía pequeña, precaria, que precisa compensaciones, que además gasta parte de su pluralidad en consumo suntuario, en importaciones suntuarias. No podemos seguir reproduciendo eso, porque eso es la reproducción del atraso de nuestra fuerza productiva. Y es lo que nos tiene como nos tiene. Entonces, ahí hay un primer foco de lucha fundamental, que es apropiarse de la renta para dinamizar una acumulación virtuosa sobre la base de producción a gran escala. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ir avanzando en ganarle terreno al metabolismo mercantil de la economía. Nosotros tenemos que generar procesos colectivos de planificación económica, de racionamiento económico de los recursos, articulados entre el Estado y el poder social organizado, el poder popular organizado. Tenemos que arrebatarle el metabolismo de la economía a lo que Marx llamaba a los productores privados independientes, decía el mercado, es decir, a los sectores empresariales. Bueno, pero eso significa, dicho de otra manera más sencilla, la supresión de la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? No sé por qué. Toda esta vuelta para darnos cuenta, o para concluir que sí, que el problema está ahí. Como decíamos en la entrevista de Hemisferio Izquierdo, la llave maestra que define la cuestión económica está en redefinir el poder de clase, en redefinir las relaciones de propiedad. Es un problema de digamos, de estabilidad sociopolítica. Lo otro nos lleva a ser México en 10 años, nos va a llevar al caos. Y para eso está en juego el tema del poder político. Sin duda. Inevitablemente la estructura política, institucional, constitucional, tiene que sufrir un cambio radical. Sí. Sí, y ahí es donde más atrasados estamos, probablemente, ¿no? Sí, yo creo que esto que planteamos, ¿no? Que siempre esta tarea de situar el problema en la estructura, ¿no? Que parece que como que fuera demasiado grande el problema, que hay que transformar las bases de la producción, las bases de las relaciones sociales de producción, y sí, hay que transformar ahí. Esto no es un planteo disgregador que de alguna forma nos invita a resignarnos, no, todo lo contrario, es tomar conciencia de la magnitud de los problemas que tenemos y que toda lucha inmediata que desarrollemos, que desarrollen los movimientos sociales, que desarrollen los estudiantes, los trabajadores sindicalizados, etcétera, por sí misma no puede resolver el problema al que nos enfrentamos. Caso concreto, la rendición de cuentas. Si nosotros logramos, en el marco de esta economía, imponer el 6% para la educación, por ejemplo, el capitalismo no lo puede soportar. No lo puede soportar. Nosotros lo que ahí avanzamos en esa conquista, pongámosle, si fuera posible avanzar, no resolvemos el problema. Lo que hacemos lo trasladamos del lugar. Pasa a ser un problema de presupuesto de recursos de educación, deja de estar ahí el problema y pasa a ser un problema, por ejemplo, de déficit fiscal y endeudamiento. Y en última instancia acumulamos para ajustes que nos van a pegar a nosotros. Nosotros no podemos seguir siendo una clase que solamente opera desde lo particular, desde los particularismos.
educación, presupuesto, un poco consejo de salarios, inversión pública. Tenemos que poner sobre la mesa un proyecto alternativo de desarrollo, pero que articule todas las dimensiones de lo que hace la vida social y política, con foco fundamental en las estructuras duras del poder, ¿no? Fundamentalmente la economía y la propiedad. Y eso yo creo que de lo que tú decís se desprende que no lo puede hacer un país aislado, o sea, en particular uno de los chicos, ¿no? Y menos Uruguay. Uno de los chicos. Sí. Exactamente. Es una cuestión continental, necesariamente por lo menos, y por lo menos yo creo que abarca Argentina y Brasil, ¿no? Bueno, ellos son el eje. El mínimo que abarque ellos son el eje. Economía más grande, los dos mercados más grandes, las dos fuentes de recursos naturales más grandes, ¿no? Sí, políticamente también, ¿no? La dimensión política de su peso geopolítico también es determinante en lo que pasa en Sudamérica, sin duda. Sí, y en ese sentido lo que ha pasado, digamos, mirándolo con un lente macro, digamos, ¿no? O sea, con el lente de menor distancia focal, para usar términos de fotografía, el periodo progresista tal vez sea una demostración de eso, ¿no? O sea, porque efectivamente se produjo un cambio en las estructuras políticas de profundidad variable, ¿no? O sea, obviamente no es igual Venezuela que Argentina, es mucho menos que Uruguay o Brasil, o sea, la intencionalidad de los dirigentes de los partidos políticos que llegaron que estuvieron al cargo de las personas que estuvieron a cargo de esos procesos no es la misma, pero bueno, de alguna manera todos fueron en el mismo sentido y hoy en día todo parece indicar que estamos ante un fracaso de eso, ¿no? O sea, asume distintas formas, ¿no? Pero procesos electorales, bueno, todo el tema del caos de Venezuela, ¿no? Y bueno, vuelve como a demostrar, parece, lo que tú decís, ¿no? Claro, a veces uno piensa también que la suerte podría salvarnos, ¿no? O sea, si el planeta está ante determinados límites, al crecimiento de la población y a la incorporación al capitalismo de montones de esa población que antes vivía en economía precapitalista, ¿no? O sea, vivían al margen del mercado o en una posición muy marginal, ¿no? De la subsistencia, el infraconsumo, ¿no? La población campesina del sudeste asiático, de China, ¿no? Bueno, la situación que hoy está, por lo menos gran parte de África, en la medida que esos sectores se incorporan al mercado y empiezan a consumir más, hay un agotamiento de los recursos naturales, en particular de la superficie agrícola del planeta, y surge la posibilidad de que la captación de renta se mantenga elevada o vuelva a empezar a crecer. Bueno, fue lo que pasó en la última década en parte, ¿no? Claro. Sí, en esto, digamos, hay lo que yo decía antes, ¿no? Esta vez es diferente, con signo de interrogación, varios antes, varios del principio y varios del final, ¿no? Esta vez es diferente, o sea, si vamos a llegar a un punto en el cual la renta va a mantenerse creciendo y bueno, vamos a poder seguir viviendo de renta, de alguna manera, como hemos hecho históricamente desde la colonización. Bueno, eso es una pregunta, ¿no? Yo realmente no tengo la respuesta, la verdad. O sea, si uno sigue la evolución de lo que han sido, de que Armandaria desembarcó las vacas acá en 1600 y pico, si no, 1600 y pico fue. Los 400 años estos de vacas y de renta agraria en Uruguay, uno siempre ha pasado lo mismo, o sea, a un ciclo de alza
de precio de los commodities ha seguido un ciclo de baja del precio de los commodities, una crisis muy grande, ¿no? Una bruta crisis económica seguida por un aumento, otro periodo distinto, ¿no? Yo realmente no sé. Un indicativo importante es el tema del petróleo, ¿no? De hace 6 o 7 años casi todos sosteníamos, yo inclusive, que el precio del petróleo iba a seguir subiendo, que estábamos a las puertas del agotamiento de los hidrocarburos en el planeta y que las crisis económicas del futuro iban a estar pautadas por ese fenómeno, que eso condenaba a Estados Unidos al declive. Al declive y al dólar a su fin como moneda dominante, moneda de reserva e intercambio internacional, etcétera. Hoy resulta que empezaron a aparecer petróleo por todos lados, de abajo del mar, de abajo de no sé dónde. Bajó el precio. Bajó el precio a la mitad. El precio bajó a la mitad, no acaba de subir. Estados Unidos importa como 5 millones de barriles diarios menos de lo que importaba hace 6 o 7 años. Pasará lo mismo con la tierra. Complicado proyectar eso. Lo que sí es posible proyectar es el Pero bueno, lo más probable es que el escenario, yo creo que el escenario más probable es el que tú planteas, ¿no? O sea que vamos a un periodo complicado, ¿no? Sí. En algún momento la tasa de interés va a tener que subir, yo no creo que se pueda mantener indefinidamente en estos niveles, que prácticamente es negativa, cero o negativa, y bueno, parece que el capitalismo está ante una crisis muy importante, ¿no? Sí. No sé qué opinas tú. Sí, yo comparto ese panorama así complejo, digamos, ¿no? Y que no puede ser desmovilizador. Tiene que hacernos recuperar, como dice un compañero, el nerviosismo político, ¿no? Esa voluntad, esa activación política de intervenir, ¿no? De no caer en la derrota, ¿no? Dice Gabriel Sanzábal, que es un compañero con el que trabaja esta cuestión de la renta en Uruguay. Él dice que el Frente Amplio es el último hijo legítimo de la renta en Uruguay. Que el vallismo fue hijo de la renta y el Frente Amplio es el último hijo del Uruguay rentista, ¿no? Y creo que podemos estar ante eso, podemos estar ante un momento histórico donde el Uruguay mismo y sus bases, un país basado en la extracción de renta agropecuaria, empiece con un declive jodido, en que incluso puede poner en cuestión sus propias bases, ¿no? Esa famosa idea de la excepcionalidad del Uruguay en América Latina, en la Suiza de América, puede estarse yendo lentamente, y podemos estar ante el inicio de un salto regresivo del capitalismo uruguayo, donde va a empezar a mostrar sus caras menos amables, ¿no? Ya lo hizo con su reestructuración regresiva de los 70s, manu militar, ¿no? Un poco, nosotros hay muchas herencias hoy de lo que fue la dictadura del terrorismo de Estado, no solamente la herida de los desaparecidos, sino también, sobre todo, una estructura económica mucho más regresiva, y un poder político mucho más concentrado y negativo para la clase obrera, ¿no? Y sobre todo la principal herencia, me parece, es la propia derrota de la clase obrera, y la emergencia de sectores de izquierda mucho más cercano al pensamiento liberal, ¿no? Como esta famosa generación del 83, que tiene mucho más de liberal y mucho más de continuidad con todo lo que es la herencia de la dictadura que quizá que de ruptura, ¿no? Pero, a ver, ante ese panorama sombrío, complejo, que lo primero es identificarlo, ¿no? Y no esconder la cabeza y no caer en las ilusiones de que con buenas intenciones vamos a poder salir de eso, ¿no? Esa encrucijada, ese laberinto en el que nos pone nuestra formación económica, ¿no? Y después activarse para enfrentarlo, porque si hay una cosa que no podemos hacer, es esquivar eso, porque no tenemos dónde replegarlo. Porque somos la clase trabajadora del Uruguay y vienen por nosotros. Y vienen por nosotros no porque sea mala gente, ni porque nos tengan principal enemistad, sino porque no tienen otra.
Porque el capital no tiene otra, porque el capital funciona así. Y eso es lo que Marx descubre claramente. Es un problema de personaje, es un problema de metabolismo, es un problema de lógica. Eso Marx es muy claro. Es muy claro, Marx. Cae en ningún idealismo, en ningún personalismo. Él dice claramente, yo no pinto de color de rosa la figura del burgués. El burgués importa tanto, personifica una relación social que es la del capital. Entonces, ante eso, vos decías, bueno, en el plano político estamos complicados, sí, estamos complicados, porque incluso la construcción unitaria de la clase obrera uruguaya, el pueblo uruguayo del Frente Amplio, hoy muy probablemente se decante por el camino del ajuste ante este momento, ante este derrotero que empieza, ¿no? O por el camino del ajuste o por el camino de la impotencia. Porque si no aplica el ajuste, eso a ellos les pasa como a Dilma. Que Dilma estaba aplicando el ajuste a cuentagotas y a la oposición no le pareció suficiente y la tiró. Con un golpe parlamentario lamentable como el que dio en Brasil. Entonces estamos como, no solo se agota el Uruguay ballista y rentista, sino que se agota también las expresiones políticas de ese tiempo histórico. Y ante eso, bueno, no nos queda otra que empezar a reconstruir nuevas síntesis políticas que expresen la posibilidad de la superación de esta encrucijada, ¿no? Y que nos doten de herramientas políticas en serio para enfrentar lo que se nos viene. Sí, aunque sea una voz aislada, pero que haya una voz que diga algo que yo creo que es la verdad, ¿no? O sea, la verdad es agradable, pero es la verdad, ¿no? Creo que incluso más que una voz, yo creo que en Uruguay está habiendo un reverdecimiento de nuevas generaciones que vienen a cuestionar un poco este pacto post-dictadura, liberal, ¿no? Basado en el respeto irrestricto de la propiedad de una élite, basado en los acuerdos interpartidarios, donde lo único indiscutible es la propiedad, es la posición y los privilegios. Creo que hay una generación que va a venir a cuestionar eso y que va a empezar a pisar fuerte. Yo no tengo duda, va a pasar, sí, va a pasar. Digo, y en definitiva, de que eso suceda o no suceda depende del futuro, ¿no? Exactamente. Es patética la realidad. Uno mira a Brasil y ve que ante el ajuste, la escasa respuesta, ¿no? La escasez de la respuesta, porque el problema del progresismo es que, no porque se lo hayan planteado, digo, no, volvemos a no hablar de la maldad de los individuos, ¿no? Pero significó una profunda desmovilización, ¿no? Y se ve en Brasil, se ve en Argentina, donde sí el ajuste ha tomado la cara más desagradable, más dura, ¿no? Se manifiesta con más claridad y es asombrosa el escaso nivel de respuesta. En Argentina hay respuesta, ¿no? Pero en Brasil uno mira, las cifras son pavorosas, ¿no? De desempleo que debe ser muy inferior a la real, 13 o 14% de ese desempleo. Lo que debe estar implicando eso a nivel de la vida cotidiana de los trabajadores, ¿no? Río de Janeiro, que no paga los sueldos de los funcionarios públicos, la cantidad de asesinatos que aumenta porque los policías no cobran y no salen a recorrer, un nivel de caos social que es impresionante, y sin embargo, bueno, la reconstrucción de eso va a llevar tiempo, ¿no? No sé si lo podemos considerar que por hoy un poco. Sí, yo creo que hemos redondeado, creo que igual está difícil el panorama, está complicado, para nosotros está muy complicado, pero no solo para nosotros está complicado el panorama, no solamente para nosotros. Yo creo que los sectores empresariales, las élites políticas de nuestro país, de la América Latina, también la tienen complicada, porque además la tienen complicada en un sentido mucho más profundo. Ellos no tienen nada para ofrecernos, ellos no tienen un horizonte de estabilidad para ofrecerle a nuestros países, a nuestras poblaciones. No, tienen para ofrecernos la descomposición del tejido socioeconómico y nadie quiere vivir ahí. Ellos nos ofrecen un tiempo, un futuro de inestabilidad, de desagregación, de descomposición. Entonces no está fácil para ellos tampoco imponerse en esta contienda que se abre y que va a ser cada vez más fuerte. Acá
en su propuesta política, en su proyecto histórico, sobramos nosotros, sobran cada vez más obreros que van a pasar a estar en los márgenes y a descomponerse los márgenes. En realidad lo que está sobrando acá son determinadas relaciones sociales que hay que superar. Parece que esa es el elemento fundamental. Lo que sobra acá para que esto sea viable son relaciones específicas de propiedad y de clase, y hacia ahí tenemos que ir. No es un problema de persona ni individuo, es un problema de cómo organizamos la vida en colectivo. Y ahí los que podemos personificar esa superación positiva de la encerrona histórica somos los trabajadores y no es la burguesía ni el capital. Bueno.